Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo y según sus usos horarios. Recuerden darle a la campanita, compartir este episodio para seguir tejiendo este espacio de reflexión y encuentro. Hoy, lamentablemente, nuestro querido José Rafael Herrera no podrá acompañarnos porque tiene algunos quebrantos de salud. Desde este rincón del sur de América, desde Chile, le enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación, con la certeza que estará de vuelta iluminándonos con su palabra y su mirada fresca. Eh, Hoy queremos decirle a todos que nos acompaña un hombre cuya vida parece un tejido de paradojas, un economista que ha caminado por los senderos de la política, la gestión pública y la resistencia cívica, siempre con la brújula de quien no teme mirar de frente las complejidades de su tiempo. Su existencia es un diálogo constante entre el rigor de los números y la pasión por la justicia, entre la acción concreta y la reflexión profunda sobre el destino de un país como él mismo se niega a rendirse. Es el maestro Andrés José de San Bosco Caleca Pacheco. Desde la adolescencia, cuando el fervor político comenzaba a ser más que un murmullo en su alma, se sumergió en las filas del movimiento electoral del pueblo, un espacio donde el socialismo era más un horizonte de esperanza que una doctrina rígida. Aquella militancia juvenil lo llevó a cruzar el mar hasta La Habana, donde se formó como economista político, aprendiendo a leer el mundo no solo en balances y estadísticas, sino en las tensiones y utopía que mueven a los pueblos. Su trayectoria profesional es un mapa de responsabilidades asumidas con audacia en la Corporación Venezolana de Guayana, bajo la sombra de gigantes como Leopoldo Sucre Figuerela. Escaló hasta convertirse en vicepresidente ejecutivo de Ferrominero Orinoco. Allí, en 1993, asumió la presidencia de la empresa en un momento de tormenta, liderando el ambicioso Plan 40 que llevó la producción de hierro a cifras históricas. Fue un tiempo en que demostró que la gestión no es solo administrar recursos, sino imaginar futuros posibles. Pero si hay un capítulo que define su legado, es su paso por el Consejo Nacional Electoral en 1999, un año que marcó a Venezuela con el peso de su propia reinvención. Como rector y luego presidente del CNE, enfrentó el torbellino de un país en plena transformación constituyente. Con mano firme y sin titubeo, solicitó a la Fiscalía General de la República sancionar al entonces presidente Hugo Chávez por violar las reglas electorales. Un gesto que resonó como un recordatorio de que las instituciones, incluso en tiempos de crisis, deben ser faros de integridad. Su gestión en el CNE no fue solo administrativa, fue un acto de resistencia ética, un desafío a quienes creían que el poder podía doblegar la verdad. Tras años de retiro de la arena política, nuestro invitado regresó en la década de 2020 con la misma claridad que lo ha caracterizado siempre. Como candidato independiente en las primarias de la plataforma unitaria en el 2023, defendió el voto como un acto de fe en la democracia, aún en los contextos más adversos. Su voz, siempre crítica, no se limita a señalar lo que está roto, propone con la lucidez de quien ha vivido muchas batallas, caminos para reconstruir. En el 2024, cuando su pasaporte fue anulado arbitrariamente, no se doblegó. Al contrario, alzó la voz para denunciar el fraude electoral del 28 de julio, exigiendo que la voluntad popular no sea silenciada. Este hombre
No es solo economista, político, profesor, es un testigo de su tiempo, un constructor de puentes entre la teoría y la praxis, entre la indignación y la esperanza. Su vida nos recuerda que los problemas de Venezuela no solo son obstáculos, sino preguntas que exigen diálogo, coraje y acción. Hoy en Venezuela, como problema de la filosofía al diálogo, nos sentamos con él para explorar no solo su trayectoria, sino las ideas que lo mueven en el presente. Entre otros aspectos, analizaremos la coyuntura del 25 de mayo y el qué hacer de ahora en adelante. Con ustedes le doy la bienvenida a Andrés Caleca. ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lamento muchísimo que el profesor Herrera no esté con nosotros en esta oportunidad. Lo admiro mucho, lo sigo, lo leo y doy todos los votos por la mejoría pronta y recuperación de su salud. Y gracias por la invitación, gracias por la presentación, un poco exagerada, creo yo, pero a la orden. Estamos dispuestos a dialogar. Cuéntanos, tú sabes que estos programas que hemos estado haciendo es para nosotros una investigación del año 58 hasta el 98. Este es un programa especial más bien, pero quisiéramos iniciar por allí. Tu militancia en el movimiento electoral del pueblo, la importancia de Luis Beltrán Prieto Figueroa para la democracia, qué nos aportó, qué nos puedes decir con respecto a eso. Bueno, empecemos por el tema de mi militancia, cómo me inserto yo en el movimiento electoral del pueblo. Lo primero, yo vengo de una familia sumamente conservadora, pero muy politizada. Mi abuelo materno, porque bueno, mi padre es italiano, siciliano, inmigrante, llegó a Venezuela en el año 45, de manera que su visión política era muy limitada por la juventud y la niñez y el momento que le tocó vivir. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado a los 19 años, participó en toda la Segunda Guerra Mundial, pero era la Italia de Mussolini, ¿no? Y todo el desastre de eso. De manera que la presencia política de mi papá no fue importante en mi formación. Lo fue importante en muchas otras cosas, por supuesto, pero en mi formación la gran influencia la recibo por línea materna. Mi mamá, Marta Pacheco Miranda, hija del coronel Andrés Pacheco Miranda, eh, es de una familia muy politizada. Mi abuelo, Andrés Pacheco Miranda, natural de Turmero, se incorpora apenas a los 12 años a, la, a, la, a las tropas, al movimiento caudillista de Francisco Linares Alcántara, que era el caudillo local. Y con Linares Alcántara terminan aliándose con Castro, por supuesto, y la revolución restauradora los lleva al poder y luego cumple un gran papel en lo que se conoció como la Revolución Libertadora. Allí adquiere en defensa del gobierno, en este caso el gobierno de Castro y de Linares, y en este caso obtiene el grado de coronel. Por cierto, hay una anécdota extraordinaria, que es que mi abuelo es ascendido a coronel en el campo de batalla. Castro está en el vivac dirigiendo una batalla. No recuerdo en este momento, porque no pensé en hablar de mi abuelo, no sé cómo llegamos ahí, el nombre de la batalla en especial, pero Castro está con Linares Alcántara en el vivac, viendo, observando la batalla y ve el desempeño de aquel hombre que se vestía siempre con un liquiliqui blanco y entonces eh, eh, de- destacaba en el campo de batalla. Vio que el desempeño herido siguió combatiendo, machete en mano, esas cargas de machete bárbara, ¿no? De principios del siglo pasado. Eh, y le dice a Linares Alcántara, ¿ese hombre quién es? Y Linares Alcántara dice, ese es Pachequito, de Turmero. Entonces le dice, bueno, si queda vivo, que suba a ver. Bueno, quedó vivo, herido, subió a ver a Castro y Castro lo recibe diciéndole, eh, lo felicito, coronel, por su gestión en la batalla. Linares Alcántara le dice, no, no, él no es coronel, lo acabo de nombrar coronel en este momento, dice Castro. No puede porque es menor de edad y había un problema con eso. Y Castro llama al secretario y dice, bueno, a partir de hoy
anote allí por decreto presidencial, este señor es mayor de edad y lo nombro coronel. Entonces, bueno, un coronel de guerra, luego devenido en intelectual. Terminada la Revolución Libertadora, el trauma de lo que fue esa es una de las batallas internas, por cierto, poco estudiada desde el punto de vista político y militar, pero sangrienta, muy sangrienta, tan sangrienta como la Guerra Federal. Una cosa terrible. Él la vivió en su, bueno, imagínate, menor de edad, de 17 años, Claro, 18 años. Este, y sobreviviente de eso, de episodios terribles como el del Cerro de los Muertos en Maracaibo, se llama, imagínate, el Cerro de los Muertos, porque allí murieron más de 800 personas en esa batalla y él le tocó defender ese cerro, que ahora lo llaman el Cerro de los Muertos, y ver morir a toda su tropa, quedaron vivos 6 apenas, ¿no? Bueno, imagínate el traumatismo de toda la guerra, deviene en un intelectual prácticamente. Se convierte en un historiador autodidacta, por supuesto, como era la época, fundador de la Academia Nacional de la Historia, de la Sociedad Bolivariana, fundador del Ateneo de los Teques. Se convierte en un intelectual con varios libros publicados en el transcurso del gobierno de Gómez. Como suele ocurrir en estas dictaduras, tuvo su época de opositor, preso en la rotunda, 5 años, con un grillo en la mano. Luego recuperado en el propio régimen de Gómez, gracias a la influencia de su gran amigo personal, Eleazar López Contreras. Y bueno, después todo su desarrollo posterior a la dictadura peregrinaista, tal, murió, por cierto, a los 103 años, teniendo yo ya 25 años, de manera que lo disfruté mucho, ¿no? Lamento, además, ahora, a esta altura de mi vida, la cantidad de cosas que no le pregunté, porque tú sabes que la juventud es, es muy estúpida, ¿no? Creemos que sabemos todo y después entonces resulta que me faltó millones de cosas que preguntarle, pero bueno, ya pasó. Bueno, digo todo esto para decirte que la pasión por la política nace de mi niñez más pequeña. Bueno, porque entonces mi abuelo, por razones familiares que tenían que ver con enfermedades de mi abuela, etcétera, vivió muchos años en mi casa materna en Los Teques, porque mi abuela hubo que mudarla para Caracas y él se iba los viernes para Caracas y tal, pero vivía de lunes a viernes en Los Teques porque era el secretario general de gobierno y presidente encargado muchas veces y gobernador encargado del Estado Miranda. Vivió mucho tiempo en mi casa. Mi niñez está mi primera niñez está muy ligada a la presencia del abuelo en la casa. Y te podrás imaginar las conversaciones de este hombre, sin contar con el hecho, esto te lo cuento, Jonathan, y a los oyentes interesados en esto, las experiencias extraordinarias, como por ejemplo ir de la mano del abuelo al campo de Carabobo y recorrerlo a pie, montaña por montaña. Mira, por aquí bajó Páez, por aquí venía Ambrosio Plaza, por aquí los lanceros, por aquí estaba este es el sitio donde los ingleses, la brigada inglesa, entra la caballería inglesa y define al final la batalla. Bueno, vivir todo eso, yo no sé ya cuánto viva, exageraba pues. mi abuelo, no sé cuánto exageraba mi abuelo, pero era una obra de teatro incito gigantesca, ¿no? O ir al Ingenio Bolívar, de la mano del abuelo. Bueno, y aquí, entonces, Ricaurte, chico, no se le ocurrió otra cosa que prender un tabaco y voló toda esta cosa. Bueno, entonces, esa manera de contarnos la historia a mí y a mi hermanita, que es 2 años mayor que yo, 1 año y medio mayor que yo, de la mano del abuelo, todo eso nos dio una base, una base de interés político, humanístico, histórico que no nos abandonó más nunca, nos marcó para toda la vida, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces, bueno, te podrás imaginar una gente muy conservadora. El abuelo, una de las cosas que decía, en broma, por supuesto, eh, pero que reflejaba lo que era, todos los males de este país se deben a la prematura muerte del general Juan Vicente Gómez. Nunca olvido esa frase de la. Bueno, imagínate entonces en esa formación, en esa familia, cuando entro al liceo, a la educación secundaria, ya con ideas políticas, con inclinaciones políticas, muy pendiente de todo lo que pasaba. Estoy hablando
bueno, debe haber sido el año 67, por allí más o menos, 66, yo nací en el 54, me encuentro con la efervescencia política. Ah, bueno, porque mi primaria es en colegio privado, en el colegio parroquial de Los Teques, pero empiezo a estudiar en el liceo público, el Liceo Francisco de Miranda. Allí me encuentro con lo que está ocurriendo en la educación media en ese momento en el país. La efervescencia política comenzaba allí en la educación media. Eso se ha perdido absolutamente. Cualquier joven millennial, de millennial y otros anteriores que me oiga no entenderá eso. Hoy día los liceos nadie se ocupa absolutamente del tema político. Pero cuando nosotros nos tocó, tú eres más joven que yo, lástima que no está el profesor Herrera, que debe ser más o menos contemporáneo conmigo, cuando nosotros nos tocó entrar al liceo, sobre todo al liceo público, lo primero que nos encontramos fue con el debate político. Ya venía, y hablaremos de eso sobre Prieto después, el tema de las repúblicas escolares, pero nosotros, en mi caso no, porque como te digo, estudié la primaria en escuelas privadas, religiosas, ¿no? Pero al llegar al liceo, aquella efervescencia me impactó tremendamente y se conectó inmediatamente con toda aquella formación que te he referido y aquel interés por la política que te he referido. Obviamente, en ese momento, estoy hablando, creo que el año 67, 68, Prieto es el fenómeno. La división de Acción Democrática es el fenómeno fundamental de la política venezolana en ese momento. La gran división de Acción Democrática, Prieto había ganado las elecciones internas, Acción Democrática decidió escoger su candidato presidencial, creo que por primera vez, por cierto, en unas elecciones internas, lo llamaron las elecciones primarias, se iban haciendo asambleas desde las asambleas de base de Acción Democrática hasta la Convención Nacional. Prieto va ganando todo el proceso, va ganando todo el proceso, y el proceso se interrumpe, se desconoce el triunfo de Prieto y se produce la división de Acción Democrática. Ese es el momento en que yo me inserto a la educación. Cuando se produce la división de Acción Democrática y se convierte esto en el fenómeno fundamental de la política venezolana en ese momento, por supuesto, maestros y profesores son la base política fundamental del movimiento prietista, que después asumió el nombre del Movimiento Electoral del Pueblo. La Federación Venezolana de Maestros, por razones obvias, la mayoría de los profesores de educación media eran prietistas de alguna manera o militantes del prietismo. Quisiera detenerte ahí un momento porque quizás los jóvenes que deben tener 25, 30 años en este momento desconocen la importancia de Prieto en el ámbito educativo Claro, y es muy ahí vamos, importante rescatar eso porque claro. eh, Prieto se enfrenta a ese texto de Uslar de una u otra Venezuela, él le responde de una sociedad de casta a una sociedad de masa, ¿no? Yo creo que es muy importante eso para el conocimiento del país. Sí, claro, por supuesto. Termino este capítulo rápidamente. Entonces, era obvio que y la incorporación al movimiento electoral del pueblo en todas estas circunstancias era muy común que ocurriera. De hecho, el movimiento electoral del pueblo, la juventud del movimiento electoral del pueblo, llegó a controlar absolutamente, prácticamente absoluto en todo el país el movimiento estudiantil de educación media, a diferencia de la educación superior, donde la juventud comunista y la juventud del MIR tenían un papel fundamental, la educación media era toda mepista, por esta razón. Bueno, así es que llegó el MEP. Eso en mi casa, por supuesto, fue en principio porque hay que decir una cosa, Prieto para ese momento era el comunista en la sociedad, ¿no? El mito del comunismo de Prieto. Por cierto, que hay una anécdota extraordinaria de un programa de televisión de entrevistas, que los jóvenes no saben que había programas de televisión políticos de entrevista en vivo en la televisión venezolana, que dirigían nada más y nada menos que Carlos Rangel y Sofía Inver. Y en una entrevista con Prieto, Sofía Inver lo acusa y le dice, pero es que, maestro Prieto, la gente dice, acusándolo de comunista, y Prieto dice, yo nunca en mi vida he sido comunista, cosa que era verdad, por supuesto, ya hablaremos de eso. Eh, pero es que la gente dice que usted tiene dos caras. Y Prieto, que era un gran humorista como buen margariteño, le dijo, Sofía, ¿tú crees que si yo tuviera dos caras, vendría para la televisión con esta? Porque Prieto era sumamente feo.
Bueno, y Sofía y Carlos Rangel se murieron de la risa, eso en vivo por televisión. Bueno, lo cierto es que en mi casa entonces, que yo hubiera empezado a militar en el MEP, fue una catombe, pero perfectamente bien canalizada. Es decir, nadie se opuso a eso, ni mi mamá, que había sido fundadora de COPEI, en el estado Miranda, en Los Teques, Copellana, toda la vida, ni mi abuelo estaba encantado con aquello. Bueno, en fin, culmino este tema que es el menos importante, de cómo entré yo al movimiento electoral del pueblo. Mucha gente lo pregunta, ¿no? Tal, porque también yo he sido acusado de comunista, igualito que Prieto, ¿no? Ese tipo es comunista. Y sobre todo porque me fui a estudiar después en la Universidad de La Habana. Imagínate. Pero bueno, regresemos a Prieto, que es lo importante. ¿Quién era Prieto? ¿Por qué ese movimiento tan gigantesco que significó el MEP en Venezuela, a nivel de la juventud del momento, a nivel de los sectores populares del momento? La gente recuerda, por ejemplo, como el mitin más grande que se ha hecho en la ciudad de Caracas, el mitin de Prieto en el silencio. Yo creo que posiblemente ha sido superado ya con el tiempo, pero por mucho tiempo se consideró la movilización más grande que ha habido en Caracas. Bajaron los cerros, digamos así, bajaron los cerros completos con aquel fenómeno que fue Prieto. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene de la propia naturaleza de la democracia venezolana. Uno de los temas que se soslaya del nacimiento de la democracia venezolana y de las luchas terminales, cuando digo terminales, las más cercanas, pues al momento en que irrumpe la democracia, porque la lucha por la democracia, yo concuerdo con el profesor Carrera Dama, la lucha por la democracia en Venezuela nace con el nacimiento de la propia república. No, lo que ha cambiado es el significado que entendemos por democracia, cuál es su alcance, pero en esencia, la lucha por democratizar la sociedad es esencialmente el origen de esta república. Y es una lucha que no ha cesado jamás y no terminará nunca porque la democracia es un proceso permanente, ¿no? Pero bueno, en esta fase previa a única etapa de gobiernos civiles en Venezuela, que es esa etapa del 58 al 98, de 90 gobiernos civiles estables en el tiempo, que es esa última etapa de lucha tan luminosa, que es la que lleva adelante la llamada generación del 28, que da origen a los partidos políticos modernos, ya ha pasado a la historia en este momento, pero en ese momento eran los partidos modernos, la civilización de la sociedad política venezolana, que hasta ese momento había imperado la antipolítica y la guerra, ¿no? Como manera de resolución de conflictos. Una cosa que se ha soslayado es el papel de Prieto en ese proceso del movimiento magisterial más allá de Prieto y de la educación como base de un proyecto de modernización del país que antecede incluso a la modernización, a la propuesta de modernización del Estado. Y me quiero aterrizar en esto. Mira, mucha gente piensa que Acción Democrática fue el primer gran, o bueno, sus antecesores, el ARDI y el PDN, los grandes partidos, los grandes impulsadores de la democracia, pero es que antes de que ellos existan, existe ya en Venezuela una organización fundamental a partir de la cual crean, es que nacen estos partidos y no al revés, que es nada más y nada menos que la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, predecesora de la Federación Venezolana de Maestros, obra de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Esa raíz de la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, de sus planes, de su proyecto de ley educativa, de su planteamiento relacionado con la escuela nueva, la teoría de todo lo que significaba la modernización de la educación como base fundamental para la democratización del país. A partir de ahí es que empiezan a nacer los partidos. Es decir, pues, todo el mundo habla, por supuesto, que es obvio, que no lo discuto, de Rómulo, la figura de Rómulo Betancourt, como el gran padre de la democracia, si es verdad, es el gran hacedor, sus compañeros de partido, sus grandes amigos, entre ellos Prieto, por supuesto, su compadre, lo llamaban el hermanito hígado a Betancourt, entre ellos. Y era porque el hígado es capaz de hacer múltiples cosas a la vez, ¿no? Y eso es lo que era Betancourt, un hacedor.
Pero Betancourt no sería nada sin Prieto atrás. Ni Acción Democrática hubiera podido ser nada sin la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria atrás. Este proyecto educativo que tú enunciaste claramente en tu presentación, en un título de un libro fundamental, un ensayo fundamental de Prieto, de una educación de castas a una educación de masas. Ese es el proyecto, la base del proyecto democratizador de los años 30 de Venezuela, que dan continuidad en el 58, cuando al fin se consolida el régimen democrático por un tiempo largo del país. Bueno, nada más y nada menos que eso es el papel de Prieto, pero mucho más allá. Prieto, además, logra que esa concepción de la escuela nueva, que tiene su origen, por supuesto, en Europa, como suele suceder, que es un tema de aprendizaje, de cómo enseñar, que luego en Estados Unidos, a través de una figura fundamental de la historia de la educación, que es el profesor Dewey, yo no soy un experto en esto, pero tengo yo he tenido grandes privilegios en mi vida, y uno es haberme casado con Ángela, mi esposa, que es una profesora doctora, que es una historiadora y una gran experta en historia de la educación. Y entonces, imagínate, tengo esa información cerca, ¿no? Eso se junta con las ideas de un pensador, un pedagogo norteamericano de apellido Dewey, que plantea entonces que toda esa modernización del aprendizaje que viene de Europa, contra la escolástica, contra el dogmatismo escolar, etcétera, que consiste fundamentalmente en provocar al estudiante más que involucrarlo, más que adoctrinarlo, es provocarlo a que aprenda lo que él quiere aprender, a que se convierta en un hombre crítico. Digo, agarra esa concepción y la confluye con el carácter democratizador de la educación. Y dice, esencialmente, la educación debe servir para formar un hombre crítico, pero también para formar un hombre democrático. Dewey, que es un hombre de los años 16 del siglo pasado, en pleno gomecismo en Venezuela, influye muchísimo a estos jóvenes educadores, entre ellos Prieto, ¿no? Y entonces la educación para la democracia se convierte en el pilar del proyecto político de acción democrática y en consecuencia de la democratización del país. Eh, el, el, el papel que juega esa generación, donde no solo está Prieto, por supuesto, allí está Mercedes Fermín, infinidad de otras figuras, eh, confluyen además con lo que está ocurriendo en el lado conservador de la sociedad. Está en pleno proceso de transición del gomecismo en manos de López Contreras y Medina Angarita, que también desde el lado conservador se plantean la reforma educativa, pero para modernizar el país en función productiva. Pero fíjate tú, confluyen en muchos objetivos comunes en ese momento. Y se produce una especie de pacto nacional para modernizar a Venezuela que tiene a la educación en sus bases, como base. Luego, cuando Acción Democrática llega al poder y se estabiliza en el poder ya, no digamos la Junta de Gobierno, sino en el 58, a partir del 58, particularmente a partir del triunfo de Betancourt, entonces ese programa empieza a ejecutarse en la educación de masas, la creación de múltiples escuelas en todo el país. Antes habían nacido las repúblicas escolares, una visión de Prieto, por cierto, que se han abandonado absolutamente en la actualidad, perdido todo el carácter, pero empieza entonces en la etapa democrática, particularmente en el primero y el segundo gobierno, el de Betancourt y el de León, el tema adicional de la infraestructura necesaria para ese proyecto educativo. Una de las cosas que también se ha soslayado en la historia de Venezuela, por ejemplo, cuando se estudia la obra material de Acción Democrática, y se estudia particularmente una persona que para mí fue fundamental, que es Leopoldo Sucre Figarela, muchos años después, por supuesto. Leopoldo Sucre Figarela es recordado como el hombre del Guri, como el hombre del puente sobre el lago Maracaibo, como el hombre de las carreteras, de las autopistas, pero nadie se acuerda que Leopoldo Sucre Figarela es el hombre
de las casi 5.000 escuelas en Venezuela, sin cuyo esfuerzo y visión eh, socialdemócrata, digamos así, de la obra pública civil, eso hubiera pasado por alto, como pasó en la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, no, que Pérez Jiménez hizo grandes cosas, sí, no hizo ninguna escuela, hizo grandes cosas, los próceres, qué sé yo, el Hotel Humboldt, las torres del Centro Simón Bolívar. Pero esa visión de que el país necesita la educación para desarrollarse y que la educación entonces necesita la infraestructura adecuada, eso es posible gracias a esa visión integral de Prieto y que luego se consigue con esa playa de, de políticos y de gerentes públicos extraordinarios que significaron Acción Democrática y COPEI, hay que decirlo también, en esas primeras décadas de la democracia venezolana. Entonces, bueno, te decía que entonces Prieto, esa visión de conjunto de la educación como modernización, pero también como desarrollo social y como democratización, como pilar de la democracia, es original en América Latina, en América Latina. Por eso, cuando muchos estudiosos de Prieto hablan y lo llaman el maestro de América, no están exagerando, porque la escuela chilena, que tenía una gran importancia, estaba dedicada solo a la modernización de la educación y la modernización del país, pero no a la democratización del tema. Y el pionero en estas teorías es Luis Beltrán Prieto Figueroa, mucho más allá de nuestras fronteras, incluso muchas veces más valorado fuera de nuestras fronteras que en la propia Venezuela. Es el padre de los institutos pedagógicos de toda Centroamérica, por ejemplo. No existían institutos pedagógicos en ninguna parte. En Venezuela es uno de los primeros países donde se crea el instituto pedagógico. Claro, la influencia de Picón Salas, de la misión chilena que vino, etcétera, pero detrás de todo esto estaba Prieto, ¿no? Que era ya a la sazón un ministro de Educación, ¿no? De la Junta Revolucionaria de Gobierno. Bueno, pero América Latina tuvo la suerte que la dictadura de Pérez Jiménez, que a venta del país a toda esa playa de educadores, este, exporta esa visión a toda Centroamérica y a gran parte de Sudamérica. Y bueno, los pedagógicos son todos inspirados por este pensamiento cuyo eje fundamental, cuyo faro fundamental de luz es Prieto. Bueno, a eso súmale que Prieto nunca concibió este tema educativo al margen de la política. Es decir, estaba convencido que la militancia política, que la acción política era la única manera de que este proceso echara a andar. Entonces, no solo fue un teórico de la educación, sino que fue adicionalmente un dirigente político, primero un dirigente gremial y posteriormente un dirigente político en un proceso de reflexión intelectual, de defensa, de reivindicación del sector, hasta convertirse en un militante político por la modernización, por el control del poder del Estado para modernizar la sociedad. Es decir, es una ruta vital bastante completa, pero a lo largo de la cual la educación es el pilar fundamental. Y eso lo logra impregnar en la acción democrática de entonces. Creo que uno de los grandes fracasos de acción democrática y que explican todo lo que pasó posteriormente es haber perdido ese rumbo, ¿no? Y haber perdido ese sustento. Creo que fue un error gravísimo del país y de Acción Democrática en particular, haber impedido que Prieto fuese presidente de la República, porque seguramente la historia de Venezuela sería otra. Seguramente después de Prieto vendría de nuevo un paso, un ajuste a la derecha, pero bueno, el país se hubiera manejado con un vaivén modernizador, de avance progresista. Y lo que ocurrió a partir de entonces fue retrogradar, vaciar a la democracia de contenido, vaciar a los partidos de plan y de programa, convertir a esos grandes partidos programáticos en unas agencias de empleo y de negocio. Y bueno, ya vemos el resultado de todo esto. Y luego este desastre, ¿no? Este desastre que ha ocurrido una vez
que el militarismo disfrazado ahora de, de, de izquierda retoma el poder por la vía electoral y con Chávez y se produce entonces toda la destrucción que estamos viviendo en Venezuela, cuya primera víctima es precisamente y no por casualidad la destrucción absoluta de la educación venezolana. En la situación de la educación en este país, en este momento eh, regresó a los niveles de los años 20 del siglo pasado. Estamos en una especie de mito de Sísifo en Venezuela. La piedra ha regresado un siglo atrás y pareciera que lo que nos toca a las nuevas generaciones, a los que estamos vivos por ahora y a los que vienen, será casi muy parecido a lo que les tocó a esta generación de Prieto, que es de nuevo modernizar democráticamente al país. Por supuesto, en las circunstancias del siglo XXI, que son absolutamente distintas. Me parece extraordinario este recorrido que has hecho y vamos a entrar entonces en este último periodo, que es los 10 años del horror, que le llamo yo 2014-2024, ¿verdad? Porque es los 10 años donde hay una violación sistemática de los derechos humanos, es los 10 años donde se da lo del arco minero, imagínate, un desastre, un ecocidio de magnitudes impresionantes, donde parecía ilógico, pero es más militarizado que en el periodo de Hugo Chávez, ¿no? Eh, bueno, primero, ¿cómo caracterizas tú este periodo inicialmente, en términos de el régimen que existe ahorita en Venezuela? Bueno, la caracterización del periodo tendrá que ser ajustada por la historia, por los historiadores del futuro, ¿no? Nosotros somos protagonistas y como protagonistas somos poco objetivos, somos parte, estamos haciendo historia, por supuesto, sin saberlo, pero somos poco objetivos, ¿no? Es muy difícil que nos caractericemos, pero yo voy a hacer una boutade, como dicen los franceses. Si yo fuera el historiador dentro de 30, 40 años, este periodo lo llamaría el periodo del desastre. El desastre es un poco así como cuando se habla del siglo XIX, se habla de los años terribles que fue la guerra federal. Bueno, esto yo lo podría, el capítulo se llamaría Los años del desastre, porque es lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una catástrofe desde todo punto de vista. Empecemos, tú lo señalaste, empecemos por la tierra, la base de la nación. Porque ¿qué es una nación? Bueno, es un estado, es una cultura común, pero son unas fronteras y es un territorio. Y es una base, un suelo. Lo primero hablemos del suelo. Lo que está ocurriendo con el gigantesco ecocidio del arco minero, que por cierto, fíjate tú, las incongruencias de de la realidad. En el exterior nos ven algunos ven a Venezuela, bueno, como un gobierno progresista de izquierda, y esto tiene dos problemas. Primero, nos ganamos unos enemigos gratis desde la derecha y unos amigos gratis, unos amigos también gratis desde la izquierda, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ninguno de los dos tiene razón. Primero, porque este gobierno de izquierda tiene lo que yo tengo de astronauta. Este, pero en segundo lugar, porque entonces pasan desapercibidas cosas como el gigantesco ecocidio del arco minero, que quizás es uno de los ecocidios más terribles que están ocurriendo en este momento en el planeta. Y tú no ves a ninguna Greta criticando esto, ¿entiendes? No ves a ningún Greenpeace aquí en Venezuela, ninguna organización de defensa del ambiente. Ah, porque Venezuela es un gobierno teóricamente progresista. Y entonces viene la, el maniqueísmo de la gente. La derecha, por supuesto, que no está de acuerdo con este gobierno, el ecosistema le importa tres pitos. De manera que el problema climático ese no está en su agenda. Pero en la agenda de la izquierda europea
y alguna parte de la izquierda latinoamericana y de los propios Estados Unidos este gigantesco ecocidio del arco minero. Pero lo que está ocurriendo también con las costas, lo que está ocurriendo con regiones enteras como la península de Paraguaná, o lo que está ocurriendo con el lago de Maracaibo, son todos unos terribles catástrofes ambientales que a nadie le interesan, a nadie le interesan en absoluto. Y allí es uno de los problemas más graves que tendrá que superar, si los puede superar Venezuela. Por ejemplo, cuando hablamos del ecocidio de Guayana, yo soy un hombre, tú lo dijiste en la presentación, que tuve la suerte de trabajar en la Corporación Venezolana de Guayana, en Ferroviaria Orinoco en particular, pero imagínate, yo fui director de SIDOR, yo fui director de CBG Internacional, fui asistente de Leopoldo Sucre Figarela por un tiempo. Además, allí todos teníamos una integración clara de lo que significaba el conglomerado de empresas de Guayana, de manera que conocemos muy bien el conjunto de lo que significó el programa de Guayana. Y te puedo decir con propiedad que la afectación de lo que está ocurriendo en el arco minero sobre la fluvialidad de Guayana posiblemente será irrecuperable. Lo que está ocurriendo en el río Caroní, que va a terminar, en primer lugar, acabando con la represa del Guri por contaminación mercurial y que terminará contaminando al río Orinoco. Lo que está pasando en las cabeceras de los ríos, que son el origen de la fuente de agua, la deforestación de las cabeceras, bueno, esos serán daños ecológicos prácticamente irreparables, irreparables por siempre. Porque tú dices, bueno, se destruyeron las carreteras. Bueno, mira, si viene otro gobierno, pues puede recuperar las carreteras, pero el Caroní no lo puede recuperar. Si liquidas al Caroní, tú, miren, eso no, más nunca, pues. Si contaminas el Orinoco, más nunca. Bueno, en fin, el daño del suelo que nos cobija. A eso suman entonces el daño, y seguimos subiendo, de la infraestructura que está sobre ese suelo. La destrucción de la infraestructura del país, el derrumbe de la infraestructura del país que tanto nos costó, que tanto le costó a Venezuela. Unificar vialmente a Venezuela, unificar las distintas regiones de estos 900 y pico mil kilómetros cuadrados. Fue posible apenas en 1960, hace 50, 60 años, no sé cuánto han pasado de eso. Es un esfuerzo de siglos para que Venezuela, del oriente del país, tú pudieras ir a Maracaibo. La gente no lo sabe, pero antes para tú ir de Ciudad Bolívar a Caracas tenías que irte en barco, o de Maracaibo a Caracas por cabotaje. De los Andes a Caracas, bueno, la gente se despedía, se confesaba, se dejaba testamento. Hombre Bueno, fue el primero nosotros, que nos empezó a unir Oriente con claro, Occidente. exacto. Bueno, esa infraestructura está destruida. Mira, yo tuve la suerte, esa fortuna, no, una de las cosas que no me arrepiento todavía, por lo menos, de haber sido candidato en esas elecciones primarias, porque eso me permitió una cosa que no hubiera podido hacer de otra manera, recorrer el país por todos lados en esa campaña electoral. Fue poco tiempo, pero 3 meses, pero yo visité 156 centros poblados. Pero bueno, pude recorrer todo el país y el asombro que me causó, por ejemplo, lo que significa transitar Venezuela de San Juan de los Porros para abajo, es impresionante. Venezuela está partida desde el punto de vista vial prácticamente en dos países. Salvo que tú vayas a Puerto Ordaz, donde las carreteras están más o menos, un viaje de Caracas a San Fernando de Apure, hermano, eso es una cosa del siglo XIX. El grado de destrucción de la vialidad, el grado de destrucción de los sistemas de, 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 de las comunicaciones rurales, porque no basta la carretera, no basta la carretera, eso es parte de la obra de Leopoldo Sucre, volvemos a lo mismo que pasa desapercibida, no basta hacer la carretera, ajá, pero como esa carretera, lo que se llama la penetración rural, a partir de las carreteras, que es lo que permite el desarrollo, cómo todo eso está abandonado, sistemas de regadío totalmente abandonados,
las haciendas abandonadas, las siembras abandonadas, toda esa infraestructura material de la sociedad abandonada. Ahora sí es verdad que somos una sociedad exclusivamente de puertos, de importaciones, no produces nada, pero además ahora no tienes ni dólares para importar, porque acabaste con la industria petrolera adicionalmente. Bueno, hablamos de la destrucción del suelo, ahora hablamos de la destrucción de la infraestructura, ahora vamos al tercer nivel, la destrucción de la institucionalidad venezolana absoluta. Cuando hablo de la institucionalidad, te hablo de la, bueno, y antes, vamos a hablar antes, un caminito que nos faltó nada más y nada menos, la salud y la educación destruidas, que es lo que nos llevó a esta pregunta. La salud, bueno, no quiere, no se necesita ninguna teorización para hablar de la importancia de la salud para una sociedad. Bueno, ¿cómo? No solo que el Sistema Nacional de Salud, que nunca fue de primera, esa es una de las deudas de la etapa democrática venezolana graves, el Sistema Nacional de Salud, el sistema de seguridad social, en crisis permanente, pero nunca había llegado a los niveles que está ahora, hasta los niveles de gomecista, a los niveles gomecistas prácticamente. Aquí la gente se está muriendo de una apendicitis, ¿eh? Así de sencillo. Privatizada absolutamente la salud, pero además con digamos, lo peor de que significa la privatización de la salud, pero sin nada de lo bueno que significa la privatización de la salud, porque la privatización de la salud tiene de malo que el que no tiene real no se muere de mengua, pero el que tiene real recibe una atención de primera. No, aquí se ha privatizado la precariedad de la salud. Aquí, para que te operen en un hospital público en las peores condiciones sanitarias, de equipos, etcétera, para que tengas esa salud en las peores condiciones, tienes que pagar en dólares además. No hay otra manera de que recibas atención médica. Bueno, hablemos de la educación entonces. Todo ese proyecto modernizador abandonado, las universidades asfixiadas, las universidades públicas asfixiadas, las universidades privadas languideciendo con, 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 con la imposibilidad de mantenerse económicamente, porque el mercado no existe, cada vez hay menos gente en este país y de la que quedamos en este país cada vez menos tenemos dinero como para mandar a un muchacho a una universidad privada. Entonces, languideciendo las universidades privadas y las universidades públicas asfixiadas. Lo que está pasando en el Pedagógico de Caracas no tiene nombre, por ejemplo, para hablarte de una institución superior vital, que es la base de todas las demás. El abandono del Pedagógico de Caracas, del Pedagógico de Maracay, del Pedagógico de Maturín, es impresionante. La asfixia de los profesores, de la investigación universitaria, de todo el sistema educativo a todos los niveles, lo que está pasando con la escuela pública, que arranca por un problema que pasa muchas veces desapercibido, que es el tema terrible de la desnutrición infantil generalizada. Niveles de desnutrición infantil que están generando una, valga la redundancia, una generación cuya recuperación intelectual prácticamente se hará biológicamente imposible. Bueno, Bueno, eh, creo que nos ha caracterizado bastante bien la situación. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo caracterizas la oposición a este régimen? ¿Qué nos ha pasado? bueno, en primer lugar, eh, enfrentar esto. Es decir, lo primero que hay que tener claro es que Venezuela está en un proceso de somalización, para llamarlo de alguna manera, que es más o menos común, la gente entiende, por lo menos los intelectuales, o los que suponen que son intelectuales, que es el proceso de disolución del Estado, del país. Nos faltó el último escalón, pero creo que todo el mundo lo tiene claro, que es la catástrofe institucional. Eh, Como, por último, el Estado se desvanece, la gobernabilidad se pierde, las instituciones, y la última que está recibiendo la mayor atención, la institución del sufragio, prácticamente desaparecen,
del escenario político y se consolida en el poder una camarilla que yo creo que debemos caracterizar en primer lugar para poder seguir adelante. Ujú. Una camarilla que está integrada, yo lo he dicho algunas veces, por una alianza antinatura, para decirlo de alguna manera, entre los rezagos de la izquierda estalinista venezolana, lo peor de la izquierda venezolana. La izquierda venezolana ha sido luminosa, estamos hablando de Prieto, de Acción Democrática, no hemos hablado de Gustavo Machado, por ejemplo, de Pekov, tantas cosas que la izquierda venezolana eh, eh, ha aportado al desarrollo del país. Pero dentro de esa izquierda había Pekov la llamó en una oportunidad la izquierda borbónica, la caracterización como la izquierda borbónica, porque como los borbones ni olvida ni aprende, ¿no? Bueno, esa izquierda estalinista, esos rezagos estalinistas, y cuando digo estalinista me refiero a una concepción totalitaria del poder, de la política, dogmática de la ideología y asiática en las formas de gobierno. El despotismo asiático, ese despotismo que una vez triunfó del himno nacional, bueno, ahora asiático, pues, pero totalitario y dogmático, ¿no? Ese rezago de la izquierda estalinista, lo peor de la izquierda venezolana, aliado con el militarismo secular de la historia del país. El militarismo como desviación de la función militar, que nace eh, el derecho patrimonial de los oficiales independentistas, ¿no? Que está en el origen de la república. Y bueno, y que no ha cesado jamás. Por un momento dije en la intervención anterior, me refería a los 40 años, los únicos 40 años de gobierno civil en Venezuela, porque es verdad, la historia de Venezuela es la historia de sus gobiernos militares. Chávez logró, en una suerte de bloque, unificar esas dos fuerzas, el estalinismo trasnochado y el militarismo secular de Venezuela. Eso que ahora llama Maduro y se enorgullece en llamar la alianza eh, civil, militar y le pone un argumento adicional policial, ¿no? Ya vamos por la checa, por las etapas, ¿no? La cosa va evolucionando para atrás. Bueno, el, cómo enfrentar a una dictadura, yo no vacilo en calificar la situación de Venezuela como una dictadura, pero que además de ser dictadura, en tanto eh, no se basa en el respeto del Estado de Derecho, eh, tiene una profunda vocación totalitaria. Ese es el tema de fondo hacia el futuro. ¿Cómo enfrentar eso? Nosotros, en la oposición venezolana, eh, comenzó intentando enfrentar a un gobierno democrático, con visos de autoritarismo, militarismo, etcétera. Pero bueno, que había opciones, había oportunidades. La oposición venezolana ha cometido todos los errores posibles, pero al mismo tiempo ha resistido dentro de esos errores. No ha podido ser desaparecida, ha resistido, no sabemos cuántas cosas ha frenado, la historia lo dirá, a lo mejor este proceso hubiera sido mucho más rápido, pero no hay duda de que el proceso se ha ido consolidando como consecuencia de una serie de errores de la oposición venezolana, entre los más, en la cual me ubico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Casi como una autocrítica, ¿no? El, el, el más importante de los análisis que tenemos que hacer de lo que ha pasado hasta ahora es el desconcierto estratégico en el cual hemos estado sumidos a lo largo de todos estos años. Un desconcierto estratégico que ha llevado a que en la práctica hemos estado dando bandazos entre estrategias distintas, contradictorias y excluyentes, mientras que el gobierno ha mantenido su paso de avance, o esta fuerza, esta alianza, su paso de avance para el control total del país, que es su verdadera vocación, y la eliminación de toda disidencia. Bueno, mientras tanto, la oposición va desde, desde una oposición pacífica, electoral, constitucional, democrática,
a una posición abstencionista, no electoral, no pacífica, no, no constitucional y no democrática. Se va moviendo en un vaivén que la hace incomprensible para el país y además la hace inútil en una lucha de largo aliento, como la que tiene que plantearse la posición venezolana, primero para frenar el avance totalitario y luego para revertirlo, para fundar fuerzas que le permitan revertirlo.